Bienvenido al programa Los Mejores Consejos Culturales, el cual está especialmente preparado para tu crecimiento personal. En este programa participa Juan Manuel Ochoa Torres, quien es miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y forma parte de su Consejo Académico Nacional al fungir como presidente de la Academia de Población. Es autor de una gran cantidad de libros sobre temas sociales, económicos, cívicos, religiosos y demográficos, algunos de los cuales han sido traducidos al idioma inglés. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este espacio de los mejores consejos culturales bajo la conducción del contador Juan Manuel Ochoa Torres, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo está? Mi estimada Liliana, un gusto como siempre estar aquí en este programa, un gusto en saludarte y en saludar también a todas las damitas y caballeros que nos hacen favor de permitirnos estar cerca de ellos. Al contrario, contador, como siempre es muy edificante también que usted nos hable sobre cosas que nos interesan y que nos pongan a reflexionar, como el día de hoy, que usted siempre toca una palabra. ¿Qué palabra tocaremos este día? Fíjate, Lilian, que en este día me gustaría tocar una palabra que es un tanto cuanto problemática para muchas personas. Estoy convencido de que muchas damitas, muchos caballeros que nos están en este momento escuchando, conocerán a alguna persona que está viviendo este tipo de problema. Esta palabra que hoy escogí es la palabra angustia. Como siempre me gusta analizar la palabra primero desde su origen, de la procedencia, porque ¿qué crees? Que cada palabra tiene una especie como de historia que tiene muchas cosas que enseñarnos. Y por eso me gusta analizar las palabras desde la etimología, la procedencia. Fíjate que la palabra angustia, a diferencia de muchas palabras, de la mayoría de las palabras de nuestro vocabulario, que proceden del latín y del griego, en este caso angustia procede del alemán, procede de angsti, que quiere decir angostamiento. Fíjate qué curioso, ¿ah? Sí. Y esto tiene infinidad de acepciones, pero me gustaría solamente citar 3 de estas acepciones. Desde el punto de vista psicológico, es el problema que citamos hace un momento, está la angustia, cuando una persona tiene una preocupación extrema. También se puede contemplar la angustia desde el punto de vista físico, que es una especie como de angostamiento. Fíjate que me ha tocado platicar con algunos arquitectos, con algunas personas encargadas de la construcción, etcétera, y cuando hablan de que una escalera está angustiada o que un corredor está angustiado, es que está anormalmente estrecho y está bien empleada esta palabra. A mí me dio gusto cuando escuché a un arquitecto que citaba esta palabra, pero también se usa en medicina. Fíjate que por ejemplo, cuando un doctor habla de angiopatía vascular, está hablando de un angostamiento en los vasos, en las arterias, en las venas, etcétera. Incluso seguramente tú has oído, Lilian, esta palabra de angina de pecho. Sí, o sea, sí, claro. Quiere decir que hay esa especie como de angostamiento en las arterias, en las venas de una persona, en la parte de su tórax, de su pecho, ¿verdad? Ajá. Pero como no podemos tratar tanto aspecto de todas las acepciones de esta palabra, quisiera concentrarme solamente en una de estas acepciones, y es sobre el aspecto de la psicología. Si abrimos, por ejemplo, el diccionario de la lengua española, de la lengua castellana, este hermoso vocabulario, nos vamos a dar cuenta que angustia, desde el punto de vista psicológico, significa un estado de preocupación extrema sin un motivo aparente, o también podríamos decir que es un estado alterado de la conciencia. Y aquí pues viene la gran pregunta que siempre nos hacemos, no tanto ver lo que está pasando, sino por qué está pasando. Eso siempre debemos preguntarnos en todo, no tanto ver lo que pasa, sino por qué pasa. Y me gustaría analizarlo, por tanto, bajo 3 perspectivas, Lilian, si me lo permites. Mira, claro. Primero me gustaría ver un error que es muy común, un error que se comete muy a menudo, y que es darle un enfoque inadecuado a la vida. Ah, caramba, ¿cómo que un enfoque inadecuado a la vida? Pero para ejemplificar mejor esto, Lilian, mira, aquí tenemos encima del escritorio de esta cabina, tenemos una Biblia. Te voy a pedir que seas tan amable de abrirla, Lilian, y si fueras tan amable de abrir en el Evangelio según San Lucas,
capítulo 12,22. Si alguna persona otro día quiere abrir esta parte, se lo repito con muchísimo gusto, es el Evangelio según San Lucas 12,22. Muy al caso, Lilian, sobre lo que hoy estamos tratando acerca de la angustia. Quisiera ser tan amable de leer esta partecita, por favor, Lila. Sí, claro que sí. Dice así. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo, que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo más que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran, ni siegan, no tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanéis por los demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo, y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas esas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Hasta ahí, Lilian, si fueras tan amable. Qué hermoso pasaje que está referido a la cuestión de la angustia, ¿verdad? Sí. De que no debemos estar preocupados. Y fíjate, añado, ahorita se me vino a la mente otra parte más, donde dice el Señor: baste a cada día su propio afán. Muchas personas leen en forma rápida este último pasaje que acabo de mencionar ahora: baste a cada día su propio afán. Y pues como que no le dice gran cosa, pero fíjate que tiene un profundo significado desde el punto de vista de la psicología. ¿Qué quiere decir esto de que baste a cada día su propio afán? Fíjate que nadie en el planeta es lo suficientemente fuerte como para poder con su pasado, con su presente y con su futuro. Y aparte, estos son elementos que no nos pertenecen. Por ejemplo, Lilian, tú podrías tocar algo de lo que hiciste el día de ayer, ¿no? No. De lo que hiciste hace un mes, No. de lo que hiciste hace un año. No podemos. Incluso de lo que hicimos hace media hora. Sí, no. No podemos. Ese tiempo ya se nos fue. Y el futuro, te pregunto, Lilian, ¿tú podrías tocar o intervenir o actuar en el día del mañana? Tampoco. No puedes. El pasado ya se fue y el futuro todavía no viene. Pero nosotros los seres humanos cometemos el gran error de querer ir cargando con nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, cuando solamente podemos actuar en el hoy. Por eso a mí me sorprende cada vez que profundizo cada vez más en la palabra del Señor, y cuando el Señor nos dice baste a cada día su propio afán, nos está hablando de este elemento importantísimo de que debemos tratar de concentrarnos en el hoy. Pero me gustaría ver también otro aspecto. Mira, es el aspecto existencial. ¿A qué me refiero con esto? Fíjate que hay algunos, autores muy destacados, muy destacados desde el punto de vista psicológico, filosófico, que tratan este problema, el problema existencial o de sentido de la vida. Y ante la imposibilidad de citar a tantos, quisiera mencionar solamente uno de ellos. Este escritor que estuvo viviendo en un campo de concentración, que llevó por nombre Viktor Frankl, que es incluso considerado como uno de los padres de la logoterapia. ¿Qué quiere decir la logoterapia? La terapia a través del conocimiento del problema, se refiere, obviamente, ¿verdad? E incluso es autor de un libro muy bueno, que recomiendo, que se llama El hombre en busca de sentido. ¿Qué es lo que está tratando este escritor Viktor Frankl, que es un escritor muy destacado? Está tratando de que nosotros debemos encontrarle
el sentido a nuestra vida. Que si no le encontramos el sentido, nuestra vida va a carecer de significado. Incluso la parte medular, si tú me preguntaras que resumiera este libro, El hombre en busca de sentido, en unas cuantas palabras, te diría que Viktor Frankl dice: quien encuentra el por qué, siempre encontrará el cómo. ¿Qué quiere decir esto de Viktor Frankl? O sea que necesitamos necesariamente encontrar el porqué o la razón de ser de nuestra propia vida, y cuando lo encontramos, entonces automáticamente ya sabremos cómo manejarlo. Esta coyuntura fue especialmente difícil para Viktor Frankl porque él estuvo en este campo de concentración donde no le encontraba la razón de ser a esa matazón, a esas personas que metían en cámaras de gas y ¿qué es esto? Esto es una locura. ¿Por qué se está haciendo este tipo de cosas? Entonces, él se cuestionó, por así decirlo, a sí mismo y de alguna forma encontró un cierto sentido a su propia vida, que Dios en su infinita sabiduría permite que este tipo de cosas pasen, y eso le ayudó incluso a sobrevivir. Fue de las pocas personas que lograron sobrevivir en un campo alemán de concentración. Pero aquí nos da un mensaje muy importante, pero ¿sabes una cosa, Lilian? Sí. Me gustaría mencionar otro mensaje que es muy superior a este y que está citado nada menos que en el libro máximo de la literatura universal, que es nada menos que la Biblia, y está en el Antiguo Testamento. Sí. Y es uno de los libros que se llama Eclesiastés, que está escrito por el gran rey Salomón, uno de los hombres más sabios que ha habido a todo lo largo de la historia. Si usted analiza este libro, que también en algunas Biblias se traduce como Coelet, este libro de Eclesiastés, ¿qué quiere decir Coelet? Quiere decir el predicador. Pero fíjate, Lilian, lo interesante de este libro es que Salomón, más que como si estuviera hablando con los demás, pareciese que es que está hablando consigo mismo. Y está dando a entender que está buscando en varias puertas. ¿Y qué está buscando? Está buscando el sentido de su vida. Y entonces comienza este gran rey y dice: busqué en el conocimiento y me di cuenta que el viento viene del norte, gira y regresa nuevamente hacia el sur, que todos los ríos van a la mar y la mar no se llena, en una forma un tanto poética, un tanto cuanto subliminal. Nos está diciendo que todas las cosas que nos sorprenden tanto a los seres humanos ya existían desde mucho antes de la aparición del hombre sobre la tierra. Por ejemplo, yo así lo interpreto, nos sorprende mucho los grandes descubrimientos que se hacen, por ejemplo, sobre la energía nuclear. Sí. Fíjate que el Sol es una máquina nuclear casi perfecta que ha de alguna forma sustentado a toda la humanidad a lo largo de la historia. Y la Tierra solamente recibe una millonésima parte de la luz del Sol. Y sin embargo no nos contamina, no nos produce ningún daño. Y nosotros en nuestro día sentimos que, pues, que la energía nuclear, como dijo Salomón, dijo, ¿qué hay de nuevo debajo del sol? Y en realidad, ¿qué hay de nuevo? Pues eso ya existía desde antes. Si hablamos, por ejemplo, de la propulsión a chorro, los calamares se desplazan con propulsión a chorro en el océano. Si hablamos de volar, pues las aves ya volaban desde mucho antes. Si hablamos del magnetismo, de la gravedad, cosas que ni siquiera los seres humanos sabemos manejar. Y aparte de todo, fíjate que se dio cuenta de otra cosa el rey Salomón. Dijo, a más de todo, me di cuenta que a mayor conocimiento, mayor es el afán. Ah, caramba, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que una persona que tiene mayor conocimiento, mayor nivel de conocimiento, muchas veces lo que consigue es preocuparse más, porque sabe lo que va a pasar. Y una de las cosas que hicieron que el Santo Señor Jesucristo sufriera más con su labor de redención es que él sabía exactamente lo que le iba a pasar. Tú recordarás que en el Evangelio según San Lucas,
está citado que el Señor Jesucristo estaba sudando sangre cuando estaba en la oración del huerto de Getsemaní. ¿Por qué? Porque él podía ver lo que iba a pasar. Si a una persona va a ser atropellada el día lunes a las 13 horas, pero él no lo sabe, ¿sabes qué pasa? No se preocupa. Pues sí. Pero si esa persona sabe que el día lunes a tal hora va a ser atropellado y va a ser muerto, cada instante se está preocupando. Entonces, a eso se refería justamente a Salomón cuando dijo, a mayor conocimiento, mayor es el afán. Si una persona sabe que existe el agujero del ozono, que estamos deteriorando los bosques, que estamos acabando con esto, con aquello, esa persona, como tiene mayor conocimiento, se está preocupando más. Pero volviendo a esta búsqueda del sentido de la vida de Salomón, al final de haber buscado Salomón en la puerta donde él toca y ve que ahí no hay nada, él llega a una conclusión. Dice, y me di cuenta que esto es vanidad de vanidades, pura vanidad. O sea, de alguna forma nos está diciendo que detrás de esa puerta no hay nada para los seres humanos. Y luego busca en otra puerta, busca en la puerta de la riqueza. Y dice Salomón, me amontoné de oro y de plata, de bienes, de posesiones, de minas, de infinidad de cosas. Y esto no llenaba mi corazón. Y al final lo dice él con sus propias palabras, me di cuenta que esto es también vanidad de vanidades y aflicción de espíritu. Y así va describiendo Salomón y dice, busqué en el trabajo, busqué en el amor, busqué en esto, busqué en aquello, y después de estar buscando en esto y en aquello me di cuenta que eso no le daba el verdadero sentido a la vida. ¿Cómo andamos de tiempo, Lilian? ¿Quieres que hagamos un pequeño corte y continuamos enseguida? Sí, yo creo que sí, contador, sería lo más viable hacer este pequeño corte para retomar esta reflexión del día de hoy con la palabra angustia. Regresamos. Bueno, pues le quiero pedir de favor que tenga a la mano lápiz, pluma, papel, agenda, radiograbadora, algo donde usted pueda anotar las páginas de los mejores consejos culturales, donde usted podrá escuchar este mensaje y otros mensajes más, así como la lectura de los libros del contador Juan Manuel Ochoa Torres. ¿Ya está listo? ¿Ya está lista? Bueno, aquí despacito se lo digo. www.juanmanuelochoat.blogspot.mx. Se lo repito, www.juanmanuelochoat.blogspot.mx. Esa es una de nuestras páginas. Y otra página que usted también puede, pues ver, enseñar, practicar, difundir. Esta es www.vida-verdadera.blogspot.mx. Recuerde, anote, www.vida-verdadera.blogspot.mx. Estas son las páginas del programa Los Mejores Consejos Culturales con el contador Juan Manuel Ochoa. ¿Qué puede ver en estas páginas? Bueno, un sinfín de cosas, escucharlos, este mensaje que está muy interesante, muchos mensajes más, ver los libros de los mejores consejos culturales del contador Juan Manuel Ochoa, La religión secuestrada, La trampa perfecta, bueno, muchísimos libros que usted puede ahí leer en la comodidad de su hogar y también poderlos compartir y difundir estas páginas del contador Juan Manuel Ochoa Torres. Repito rápidamente las páginas: www.juanmanuelochoat.blogspot.mx y la siguiente página es www.vida-verdadera.blogspot.mx. Recuerde, anote, www.vida-verdadera.blogspot.mx.
Aquí se las dejo, por favor difúndalas, pero sobre todo usted conozca estas páginas y bueno, pues sea una persona más feliz y sobre todo, bueno, pues siga la palabra del Señor. Bueno, pues la pausa fue rapidísima y qué bueno porque queremos seguir reflexionando en este día, ¿no es así, contador? Así es, Lilian. Fíjate que en este día que estamos tratando sobre el problema de la angustia, este problema desgraciadamente tan común en nuestra sociedad, pues comentábamos hace un momento, por si usted acaba de encender su radio, primero sobre el enfoque inadecuado que muchas veces le damos sobre la vida y no nos apegamos exactamente a lo que dice el Señor Jesucristo. Y estábamos analizando un segundo aspecto, el aspecto existencial, de que muchas veces necesitamos darle un verdadero y auténtico sentido a nuestra vida. Comentamos acerca de un gran doctor, un gran psicólogo, que es nada menos que el señor Viktor Frankl, que estuvo en un campo de concentración y afortunadamente sobrevivió y nos dio unos consejos muy importantes. Pero ahora estamos abordando de un extraordinario personaje que también recomiendo, que es el rey Salomón, y está escrito justamente en este libro del Eclesiastés. Recomiendo su lectura, donde más que ser un diálogo con los demás, pareciese ser un diálogo consigo mismo, donde empieza a tocar varias puertas. Primero busca en el conocimiento, a ver si ahí estaba el sentido de la vida, y después de una serie de razonamientos importantísimos, él se da cuenta de que ahí no está el sentido de la vida, porque el conocimiento humano, en realidad, pues ya todo lo que nosotros conocemos, que sentimos, que descubrimos, ya existía desde antes de que el hombre apareciera sobre la tierra. Y nosotros lo empleamos en una forma muchísimo más imperfecta y pues allí no está. Entonces, a lo largo de este libro, él va describiendo el rey Salomón, cómo va tocando en varias puertas y no encuentra el verdadero sentido de su existencia. Si en este momento Salomón se hubiese detenido y hubiera encontrado que en distintos lugares de su vida donde él va tocando, en sentido figurado, y no encuentra nada, y la conclusión de esas puertas en sentido figurado donde él lo había tocado, y que dice, me encontré que esto es vanidad de vanidades y pura vanidad. Si aquí se hubiese detenido Salomón, hubiésemos llegado a la conclusión de que él era un existencialista. Ah, caramba, ¿qué quiere decir un existencialista? Fíjate que hay un movimiento filosófico en el mundo, no es de ahorita, ya tiene muchas décadas o siglos. Habla de algunas personas que dicen que la vida no tiene sentido. También se conoce este movimiento existencialista como el nihilismo, que quiere decir el movimiento de la nada, que vamos hacia la nada, y que es la filosofía del absurdo. Si aquí se hubiese detenido Salomón, hubiéramos considerado que él estaba en esta posición, en esta tesis filosófica. Pero afortunadamente no se detuvo aquí. Y en la parte final de este libro importantísimo del Eclesiastés, nos dice, un consejo te doy, hombre. Sigue a Dios y haz sus mandamientos, porque en esto está el todo del hombre. Aquí está diciendo el verdadero y auténtico sentido de la vida. ¿Por qué se lo cito hoy a las damitas y caballeros que hoy nos están escuchando? Porque es importantísimo que para que nosotros carezcamos o evitemos caer en esta situación de angustia, que le demos el verdadero y auténtico sentido a nuestra existencia. Porque si no le damos el sentido a nuestra vida, no hay persona sobre el planeta que al paso de los años no empiece a sentir angustia. ¿Por qué? Porque la vida se va acabando. Es como si tú tienes una vela y ves que la vela se va acabando. Y que cuando se acabe esa vela, pues no vas a quedar a oscuras. Entonces, tú sientes, y estamos conscientes todos, ¿verdad que sí, Lilian? Sí. Sí, don Juan Pérez, doña Juanita Pérez, todos. Y si no está consciente de eso, es que no tiene uso de razón, automáticamente. Pero si siente
que la vida se va a acabar, que está sujeto a enfermedades, que está sujeto a limitaciones y que incluso en este momento está sufriendo por una serie de problemas, va a decir, bueno, ¿cuál es el sentido de esto? Y automáticamente, necesariamente, obligadamente, va a caer en angustia. Entonces, la segunda reflexión que yo me permito hacer a las damitas y caballeros en este día es que tenemos que encontrarle el sentido a nuestra vida. ¿Pero qué crees? Que nuestro Padre maravilloso del cielo sabía que nosotros tenemos esta necesidad. Y por eso Él nos dio su palabra, nos dio algo importantísimo que en este momento me gustaría mencionar. ¿Cuál es este tercer aspecto? Es el aspecto de la fe. El tener confianza en nuestro Padre Dios. Incluso déjame que te diga, Lilian, que la palabra confianza deriva justamente de la palabra fe, porque quiere decir con fe en algo. Tener confianza. ¿Y tener confianza en quién? ¿Se te ocurre a ti que podríamos tener confianza en alguien más que en Dios? No. Absolutamente no, porque todas las demás cosas nos podrían fallar, pero el único que no falla, el único que está siempre detrás de nosotros para ayudarnos, incluso antes de que nosotros pudiéramos ni siquiera pensar en que necesitamos esto o aquello, el Señor ya lo sabía, como es este caso que acabo de citar ahora, del sentido de la vida, que el Señor ya lo sabía, ya lo conocía, y por eso nos dio su palabra, y por eso envió al Señor Jesucristo para decirnos por qué estamos pasando por una cierta dificultad, por qué tenemos que pasar por una serie de situaciones y en quién debemos confiar. Y eso ya nos da una solidez muy diferente para tener nosotros el respaldo de qué es lo que estamos, a qué nos vamos a enfrentar y por qué. Y aquí volvemos al por qué que decía este sociólogo, Viktor Frankl, que decíamos hace un momento, quien encuentra el por qué de su vida, siempre encontrará el cómo. Y ese por qué automáticamente nos lo está proveyendo el Señor Jesucristo desde antes de que nosotros ni siquiera hubiésemos nacido. Pero te quiero pedir que ahora que estamos tratando de este término tan importante, y que créeme, a muchas personas en este mismo momento los tiene atrapados, la cuestión de la angustia. Quizá no a ti, Lilian, y qué bueno, quizá a mí tampoco, y a muchos conocidos, pero a otras personas que en este momento nos están escuchando, los tiene perfectamente atrapados esta situación de angustia, y por eso es que quisimos el día de hoy tratar de esta palabra. Lilian, te voy a pedir nuevamente otro favor. Aquí en esta Biblia, ¿serías tan amable de abrirla, Lilian? Y abrir el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 4,35. Te lo repito, Evangelio según San Marcos 4,35, por favor. Como no, contador, dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaba, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y le dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen? Hasta ahí, Lilian, si fueras tan amable. Mira, quisiera hablar del contexto de este importantísimo pasaje relativo a la angustia. Porque, ¿qué tenemos aquí para describir más o menos el cuadro de lo que tú amablemente acabas de leer, Lilian? Me ha tocado estar físicamente allí en el mar de Galilea. Y es un mar grande, ¿eh? Bueno, le llamaban mar, pero es un lago, pero es un lago grande.
Sin embargo, aquí se estaban ellos acercando a un lugar donde estaba un endemoniado gadareno. Y esto está citado enseguida, pero aquí ya no te pido que lo leas. Entonces yo siento que el enemigo de Dios y el enemigo del ser humano veía venir al Señor y de alguna forma trataba de alejarlo. Y por eso ese viento, esas olas. Pero lo curioso del asunto es la actitud que tuvieron allí los apóstoles, porque estaban alarmados. Sentían que ya se iba a hundir. Y te decía hace un momento, este lago es tan grande que no ves el final. O sea, por la redondez de la tierra no ves el otro extremo. Es un mar grande. Es un lago grande. Pero sí es una cantidad muy importante de agua, y con un viento importante sí se puede lograr este efecto. Entonces, aquí tenemos que el Señor estaba dormido en la parte de atrás. Sí. Plácidamente dormido. ¿Por qué estaba dormido ahí? Recordemos que en otras partes está citado que el Señor oraba mucho y hay veces que se pasaba toda la noche orando. Entonces seguramente tuvo un momento de descanso y recostó su cabeza y ahí estaba descansando. Entonces vienen, Señor, nos vamos a hundir. Y el Señor, imagínate que tú y yo hubiésemos estado ahí presentes y que vemos a una persona que en esa tempestad levanta la mano y ordena al viento y al mar que callen, y callan. Si tú y yo hubiésemos estado allí, nos hubiéramos quedado igualmente impactados o quizá más. Y por eso ellos dicen, ¿quién es este que aún el viento y las olas le obedecen? Pero lo más relevante de esto es que el Señor voltea hacia ellos y los reprende. Dice, hombres de poca fe, ¿por qué estáis así angustiados? ¿Qué nos estaba diciendo? Y esto se aplica a muchos de nosotros en nuestro mundo. Cuando estamos pasando por un determinado problema y estamos igual o peor de angustiados que estos apóstoles que estaban ahí. Señor, estoy en este problema, ¿qué va a pasar conmigo? Y aquí el Señor también nos podría decir que somos de poca fe y que por qué estamos así angustiados. En alguna forma el Señor nos estaba diciendo, si yo vengo aquí en la barca, ¿qué les puede pasar? ¿No lo interpretas tú así? Sí. Si el Señor va en la barca de nuestra vida, ¿qué nos puede pasar? ¿Qué se te ocurre a ti, Lilian, que nos puede pasar, que nos haga caer en angustia? Imagínate que alguien nos dice, ¿sabes qué? Te voy a matar. ¿Qué pasa? El Señor Jesucristo nos dijo, no teman a los que le quitan la vida, a los que les quiten la vida. Teman a aquel que aparte de quitarle la vida, los puede hundir en el infierno. Ese es Dios. Pero ningún otro ser humano debe ser capaz de hacernos entrar en angustia. Incluso viene a mi mente ahora cuando aquellos primeros cristianos que estaban ahí en el circo romano decían, renieguen de su fe o los echamos a los leones. ¿Qué hicieron ellos? No renegaron de su fe. No renegaron de su fe y fueron echados a los leones. ¿Estaban ellos en angustia? No, simplemente estaban confiando. Y es justamente eso lo que yo quisiera recomendar a todas las damitas y a todos los caballeros que en este momento nos están escuchando. Que no permitamos que las circunstancias nos empujen y nos hagan caer en esa situación de angustia, porque no hay nada que el mundo nos pueda hacer que nos aparte de esa paz interior que nosotros necesariamente debemos tener. Incluso, si me lo permite, no sé si tengamos un poco de tiempo. Sí. ¿Sí? Fíjate que en uno de los libros de historia, que otro día hablaremos de él, estaba yo analizando de una dama que se llamaba Apolonia, que después la hicieron santa. Yo no estoy muy de acuerdo, y otro día lo platicaremos, de este término de hacer santos, porque el único juez es el que está ahí arriba. Pero había una damita que era cristiana, entonces estaba amarrada en una estaca, y estaba ahí un centurión romano y la golpea en la cara con el puño cerrado.
y le tumba varios dientes. Y entonces le dice, ya me hartaste. ¿Vas a renegar de la fe en Jesús? ¿O te echamos en una alumbrada, en un fuego? Y ordena que enciendan un fuego ahí. Y la sigue golpeando. Entonces le dice, ¿vas a renegar o no? Ella dice, suéltame y ahorita te voy a tomar mi decisión. Entonces la sueltan y ella solita se mete en el fuego. Dime tú, ¿qué convencimiento tenía esta dama del Señor Jesucristo? Si usted y yo, si usted, damita y caballero, y su servidor, y Lilian, y el compañero que nos ayuda allí en la cabina, Ernesto, tenemos esta convicción, ¿tú crees que puede haber algo que nos puede angustiar? No, automáticamente no. Pero nos estamos nosotros preocupando que, oye, pero se me va a acabar el dinero, se me va a acabar esto, se me va a acabar aquello. O hay personas que peor todavía, que no le han encontrado el sentido de su vida. Es que me estoy haciendo grande, o estoy enfermo, o esto, aquello. Estamos en las manos del Señor. Estamos en las manos del Señor. Lo que verdaderamente nos puede hacer y nos debe hacer, ojo, nos debe hacer caer en angustia es si el Señor no viene en la barca de nuestra vida. Allí sí preocúpese. Ahí sí preocúpese porque en ese momento, si zozobra su barca, que más tarde o más temprano la barca de nuestra vida se va a acabar. Y si el Señor no está con nosotros, estamos completa y absolutamente perdidos. Así que, ¿de qué debemos preocuparnos? Yo hago una exhortación a las personas del auditorio a que nos preocupemos si el Señor no está en nuestra vida. Recapitulando lo que hoy estamos platicando, Lilian, mira, estábamos analizando primero, en la parte que me permití pedirte que leyeras, que debemos concentrarnos en el cada día. Preocuparnos, como dijo el Señor Jesucristo, baste a cada día su propio afán. No preocuparnos por el ayer ni por el mañana, sino preocuparnos por el hoy. Luego, el segundo punto, el aspecto existencial, de que si hemos encontrado verdaderamente el sentido a nuestra vida, si tenemos fe en el Señor Jesucristo, si tenemos plena confianza en el Señor, lo hemos encontrado y con eso ya tenemos el sentido de nuestra vida y solucionamos el aspecto existencial, que es uno de los más importantes. Y el tercer punto es esa fe completa, absoluta y total que tenemos que tener en el Señor. Si tenemos estas tres cosas, aparte de otros elementos que también recomendamos en los libros, que es por ejemplo el aspecto nutricional y otros aspectos también muy importantes, yo le puedo asegurar que usted, damita, usted, caballero, no entrará en este tipo de cosas que son propias para las personas que están orientados hacia el mundo. Y así que, ya solamente para terminar, lo quiero invitar a que nos acerquemos a donde debemos estar siempre, hacia el Señor Jesucristo. Lo invito a que a través de las ondas del radio nos unamos todos en una oración y le pidamos al Señor que aumente nuestra fe, para que no se vaya a dar ese caso como a los apóstoles lo reprendía cuando le decía, hombres de poca fe, ¿de qué tienen miedo? ¿Cuántas veces podríamos nosotros estar en esta situación y que el Señor nos vaya a reprender? Señor Jesucristo Santo, te damos gracias que nos permites dirigirnos a tanta persona a través de las ondas del radio, mi Señor. Bendícelos a todos y cada uno de ellos. Bendice a Lilian, bendíceme a mí, mi Señor. Y síguenos acompañando, mi Señor, y síguenos dando de esa confianza que debemos tener, no en las cuestiones mundanas, no en cuestiones ni de política, ni de dinero, ni de nada, sino confianza ciega, absoluta y total en ti, Señor Jesucristo. Porque si tenemos esta confianza, la angustia jamás vendrá a nuestra vida. Gracias, mi Señor Jesucristo. Gracias, Lilian. Y gracias a usted también, damita caballero, que nos hizo favor de escucharnos. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por estas reflexiones y hasta la próxima. Bueno,
pues le quiero pedir de favor que tenga a la mano lápiz, pluma, papel, agenda, radiograbadora, algo donde usted pueda anotar las páginas de los mejores consejos culturales, donde usted podrá escuchar este mensaje y otros mensajes más, así como la lectura de los libros del contador Juan Manuel Ochoa Torres. ¿Ya está listo? ¿Ya está lista? Bueno, aquí despacito se lo digo. www.juanmanuelochoat.blogspot.mx. Se lo repito. www.juanmanuelochoat.blogspot.mx. Esa es una de nuestras páginas. Y otra página que usted también puede, pues ver, enseñar, practicar, difundir. Esta es www.vida-verdadera.blogspot.mx. Recuerde, anote, www.vida-verdadera.blogspot.mx. Estas son las páginas del programa Los Mejores Consejos Culturales con el contador Juan Manuel Ochoa. ¿Qué puede ver en estas páginas? Bueno, un sinfín de cosas, escucharlos, este mensaje que está muy interesante, muchos mensajes más, ver los libros de los mejores consejos culturales del contador Juan Manuel Ochoa, La religión secuestrada, La trampa perfecta, bueno, muchísimos libros que usted puede ahí leer en la comodidad de su hogar y también poderlos compartir y difundir estas páginas del contador Juan Manuel Ochoa Torres. Repito rápidamente las páginas: www.juanmanuelochoat.blogspot.mx. Y la siguiente página es www.vida-verdadera.blogspot.mx. Recuerde, anote, www.vida-verdadera.blogspot.mx. Aquí se las dejo, por favor difúndalas, pero sobre todo usted conozca estas páginas y bueno, pues sea una persona más feliz y sobre todo, bueno, pues siga la palabra del Señor. Jesucristo dijo: ustedes son la sal de la tierra. Por ello, créanos que todos podemos y debemos convertirnos en ese factor de cambio, donde quiera que estemos. Te esperamos nuevamente en nuestro siguiente programa, el mismo día y a la misma hora, para que todos juntos vayamos propiciando ese esperado cambio, tanto en el terreno personal como en el social.